Dice, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no se le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí, más que Salomón está en este lugar. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación y la condenaron, porque la predicación de Jonás se arrepintieron, y los de he aquí alguien que es más que Jonás en este lugar. Bueno, Dios bendiga esta palabra, Dios me dé la sabiduría para compartirla y bendecimos, Señor, porque estás en medio nuestro en esta hora. Amén. Amén. Bueno, quería hacer una introducción. Jesús, cuando está en medio de este grupo, de esta multitud, ya tenía fama de que curaba personas, le daba vista a los ciegos, se sanaban los enfermos. Entonces la gente lo empezó a piñar, dice, a presionar, y le estaban exigiendo un milagro. Es decir, que le pedían, le reclamaban que hagan algo por ello. Jesús supo discernir que esa actitud no era de humildad, sino era de prepotencia, de querer mandarle a Dios a que haga algo. Yo a veces escucho oraciones que realmente me dan vergüenza, y sobre todo de personas que son líderes, cuando le ordenan a Dios que hagan algo, como si sería un cadete y que tiene que estar a nuestra disposición. Pero el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es decir, que yo no puedo exigirle a Dios que haga algo con un espíritu altanero y soberbio. Jesús usa un ejemplo del Antiguo Testamento. Se negó a hacer milagros en ese momento, a pesar que estaba rodeado de personas necesitadas, enfermos. Y entonces el ejemplo que él pone primero es el de Salomón y la reina del sur. La reina del sur, según el libro de Reyes, era la reina de Sabá, una reina, un personaje importante en la Biblia, que recorrió muchos kilómetros para ir a donde vivía Salomón y escuchar su sabiduría. Es decir, una persona que, a pesar de que tenía a su cargo un reino, tenía una actitud humilde y quería aprender de este sabio Salomón. Jesús, comparándose con Salomón, dice que él es mayor que Salomón. Muchas veces Jesús, él dice, yo soy más que Abraham, o antes que Abraham, yo soy más que Salomón. Es decir, el Señor es Dios, y entonces él los reubica a la gente que estaba en ese momento equivocadamente reclamando un milagro. Lo segundo, Jonás es un profeta del Antiguo Testamento que solamente son cuatro capítulos. No lo vamos a leer, después lo pueden buscar si quieren. Jonás, el primer capítulo, aparece Dios que le manda a predicar a una ciudad llamada Nínive. Era una ciudad que estaba en falta, había pecado de todo tipo, sobre todo había muchas cosas que a Dios no le agradaba, y Jonás se niega a ir a ese lugar y va para el otro lado, ¿no? Es como que rumbea para el otro lado. Entonces huye, y en medio de esa huida se encuentra en medio de un barco que estaba tripulado con personas que no eran creyentes, o al menos no confesaban la fe de él.
Pero en el momento que él pisó el barco y se escondió en el barco, se desató una tormenta y casi se hunde el barco. Y la tripulación se dio cuenta que todo esto pasaba porque había algo en ese lugar, que era Jonás, que no estaba cumpliendo con lo que Dios estaba haciendo. Entonces lo empujan a Jonás y lo tiran al mar. A veces yo digo que la gente del mundo, como decimos, nos empuja a que nos ubiquemos en el lugar que estamos, porque él estaba desubicado. Su ubicación correcta era estar en Nínive, pero estaba en un barco, estaba en un viaje diferente. Por eso a veces Dios habla con gente que no son de nuestra fe, pero nos exhorta también. El segundo libro, o perdón, el segundo capítulo, la oración de Jonás, ora por ese lugar, ora por los ninivitas. Y esto es importante porque cuando uno vuelve a Dios, la misión primera es reconocer las faltas e interceder por esa misión que Él nos dio, porque siempre Dios nos da una misión pequeña, mediana o grande, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea convivir con personas que quizás no son de nuestro gusto. Y a veces queremos ir para otro lugar, queremos esquivar el bulto, como decimos acá. Nínive se arrepiente, es decir, toda la nación, desde la cabeza, que era el rey, hasta abajo, se arrepiente, cambia de actitud, y entonces es agradable ante los ojos de Dios. Es decir, una nación injusta empieza a hacer justicia, una nación adúltera corrige sus pecados, etcétera, etcétera. Pero en el cuarto capítulo hay un hecho medio hasta tragicómico, porque Dios había hecho milagros en esa ciudad y hacía mucho calor, y entonces le crece una planta de zapallo, una calabacera, dice la Biblia, grande. Vieron que las hojas de zapallo son grandes, son más grandes que la de la parra. Entonces se forma como una especie de sombra para Jonás. Y entonces la Biblia dice que Dios mandó un gusanito, un bichito, e infectó esa planta y la secó. Y Jonás se enojó. Pero Dios también lo estaba probando por eso. Entonces en ese momento Dios le dice, bueno, yo hice cosas grandes como que una ciudad se arrepienta, cambie de corazón, que es una planta de calabaza. Para mí esto es como que a veces por tonteras nosotros nos alteramos, nos preocupamos y hacemos cosas indebidas, cuando Dios hace grandes cosas y no nos damos cuenta. Bueno, todo esto era Jonás. Volviendo a Jesús, al Evangelio, Jesús nunca quiso ser manipulado para hacer cosas. Yo creo que Jesús, cada vez que él hacía algo, le decía a la gente que lo oculte, que no lo diga, que no lo proclame. Y tampoco él sabía que la gente que busca a Dios por los resultados, por la añadidura, termina fracasando en la vida espiritual. Porque uno tiene que agradecer por lo que Dios le da, sea que lo sane o no, porque a veces Dios no lo sana. De hecho, se dice que el aguijón que tenía Pablo era una enfermedad del ojo, puede ser. Pablo dejó a Epafrodito, que fue un discípulo de él, enfermo. A Timoteo le dio vino para que se cure el estómago. Es decir, hay diferentes canales de sanidad. Si diríamos que Dios siempre sana a todos, sería injusto porque hay muchos hospitales que están plagados de enfermos. Pero sin embargo, Dios incluso usa las manos de los médicos, de los especialistas, para curar. Es decir, lo importante de todo esto es que Jesús, todo lo que hizo en la tierra cuando estuvo en esos 3 años y medio de vida, como hombre, lo hizo para manifestar el reino de Dios. Y no para juntar adeptos, no para aglutinar gente. En un momento Jesús, cuando dice que Él es el pan de vida, esto está en el Evangelio de Juan, la gente se va, porque Él se proclama como Dios. Y los confronta a los discípulos y le dice, bueno, ustedes también se quieren ir. Es decir, perdió lo que sería popularidad, porque a Jesús no le interesaba la popularidad, no le interesaba ser aplaudido, ni le interesaba ser reconocido por los milagros, sino por ser hijo de Dios. Por eso cuando Pedro le dice que tú eres el hijo de Dios viviente, ahí sí dio la tecla Pedro. Porque eso es lo que Jesús quería que la gente entienda, que Dios
había descendido por medio de él en la tierra para dar un mensaje. Creo que hoy en día también mucha gente, como en la época de Jonás, busca de Dios las añadiduras, los milagros, busca los beneficios, pero no quiere pagar el precio de ser discípulo de Jesús. Que Dios nos ayude a ser discípulos de Jesús y no solamente alegrarnos cuando Dios hace algo por nosotros. Hasta acá es el mensaje.